Hello guys, today we are going to... Nah, mentira. Hola, mi nombre es Uriel Porras y hoy presentaremos una nueva edición del Salón de la Física. Y bueno, pues hoy le traemos una presentación de uno de los científicos más importantes y populares del siglo XX. ¿Y quién es? Pues Albert Einstein. ¿Quién fue Albert Einstein? Yo sé que has escuchado de él, todos lo conocemos, famosísimo. Pues este capo es el padre de la teoría de la relatividad, una de las mentes más brillantes en la Tierra. Un hombre que desafiaba los dogmas científicos, no le iba a la monogamia, opositor del nacionalismo. ¿Y cómo fue la vida de Albert Einstein? Recordemos que no solo es que a un científico se le ocurre una idea y crea las teorías, sino que toda su vida fue parte de ella para alcanzarlo. Albert Einstein, pues, nació en un pequeño pueblo en Alemania el 14 de marzo de 1879. Los Einstein fueron una familia de clase media judía no practicante. Su padre fue un hombre de negocios en la industria electrónica y su madre provenía de una familia culta y adinerada, amante de la música. Siempre se dudó de la inteligencia de Einstein, ya que Einstein nació con una cabeza deforme, lo que hizo que sus padres pensaran que tenía problemas mentales. Tardó muchísimo en hablar, aparte no le gustaba jugar y no se relacionaba con el resto de niños del colegio. Era un introvertido reconocido. Odiaba la autoridad, chocaba con sus profesores y no entendía que en la universidad se tenía que aprender las cosas de memoria, porque sentía que este método de aprendizaje mataba su curiosidad. Es por eso que sus profesores nunca tuvieron simpatía hacia él. Sin embargo, él siempre respondía sacando unas notas brillantes. Era un genio en matemáticas y geometría. Tocaba muy bien el violín. Einstein era tan brillante que antes de cumplir los 15 años ya dominaba el cálculo diferencial integral. Sin embargo, se sentía molesto con la rigidez casi militar impuesta en el instituto al que iba, en Múnich, que ponía énfasis en la repetición y la memorización. El rechazo de Einstein a inclinarse ante la autoridad lo llevó a que uno de sus profesores lo echase de la clase, afirmando que su mera presencia anula el respeto del resto de la clase hacia mí. Finalmente, Einstein dejó la escuela a los 15 años, tras obtener una carta de su médico de familia en la que decía que sufría fatiga debido a los nervios. Usó todo ese tiempo libre para estudiar por su cuenta y consiguió leer sin ayuda una enciclopedia de física de 3 volúmenes. Einstein fue a Zúrich para iniciar sus estudios en la Universidad Politécnica cuando tenía alrededor de 17 años, en el año 1896. Allí se encuentran con una facultad de física más pensada para formar ingenieros que para formar científicos o investigadores, y es aquí donde conoció a Mileva Maric. En 1902 se convirtió en funcionario de la oficina de patentes de Berna y vivió en un apartamento del segundo piso situado en el corazón de la ciudad vieja de Berna, a 200 metros de la torre del reloj, con su esposa y su hijo Hans Albert Einstein, nacido en 1904. Fue en este apartamento donde durante su tiempo libre desarrolló algunas de las teorías fundamentales y revolucionarias de la física moderna. Desarrolló y escribió, entre otras, la teoría de la relatividad, la explicación del efecto fotoeléctrico, la teoría del movimiento browniano y la equivalencia entre masa y energía. E igual a mc cuadrado. Publicó el fruto de sus trabajos en 4 artículos en septiembre de 1905, a sus 26 años. Ya había nacido el mayor genio creativo de nuestra historia. En uno daría la evidencia clara de la existencia de los átomos, en el otro respaldaría la hipótesis cuántica que 5 años antes había lanzado Max Planck y con el que posteriormente ganaría el premio Nobel. Albert Einstein se había convertido en una celebridad, en el nuevo héroe de la física, y tan solo tenía 26 años. En 1908 obtuvo su doctorado en la Universidad de Berna, donde se convirtió en profesor de física teórica. En 1909 se convirtió en uno de los más famosos físicos de la humanidad, obteniendo la cátedra de física teórica en la Universidad de Zúrich. En 1905, tan pronto hubo acabado con su teoría de la relatividad especial, se lanza con un mayor reto. Su objetivo era una teoría universal que funcionara para cualquier observador dentro del cosmos.
Es aquí donde se construiría su segunda gran revolución en física, la teoría general de la relatividad. En noviembre de 1915 presenta su teoría de la relatividad general, que sustituía correctamente a la teoría de la gravitación de Newton, cerrando sus problemas y sus limitaciones. Por ejemplo, dando un porqué a la gravitación. Ya no solo era una fuerza invisible y misteriosa que actúa en todo el espacio, sino que ahora era un efecto de la curvatura del espacio-tiempo debido a la masa. Además, esta deja de ser una acción a distancia. Ahora la gravedad se propaga con espacio-tiempo a través de ondas gravitatorias. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Albert Einstein era un convencido pacifista. Se echaba las manos a la cabeza y decía: temo el día en que la tecnología supere a la humanidad. El 29 de mayo de 1919, hace 101 años, el científico británico Arthur Eddington organiza una expedición doble a Brasil, a la isla del Príncipe, para hacer una medida precisa durante un eclipse total. Estos astrónomos observaron el cielo oscureciendo durante 6 minutos para captar un cambio diminuto en las estrellas y revelar un salto enorme en nuestra comprensión del universo. Las expediciones volvieron con fotografías casi arruinadas por el mal tiempo y el defectuoso funcionamiento del equipo y el vapor. Pero si la suerte estaba de su lado, mostrarían la luz de las estrellas desplazadas por la gravedad del Sol. Después de meses de mediciones intensas y matemáticas, Eddington tuvo un resultado positivo. Llamó a ese el mejor momento de su vida. Supe que la teoría de Einstein había pasado la prueba y que esa nueva perspectiva del pensamiento científico debía prevalecer, dijo Eddington. El diario The Times tituló al día siguiente Revolución en la ciencia. Prácticamente de la noche a la mañana, Einstein pasó de ser un académico desconocido a un sabio que todos querían saber más. Los años 30 fueron muy difíciles para él. Muere Elsa, su mujer, en 1936, así como su amigo Ehrenfest y su hijo Edward, que tiene que ser internado tras ser diagnosticado con esquizofrenia. Y pues acá se cuenta la historia de la bomba atómica, que puede contarse enlazando los calurosos días de agosto del 6 y 9 de agosto de 1945 en Hiroshima y Nagasaki, con el 2 de agosto de 1939, donde Einstein firmó la carta que lo comenzó todo, la carta que le atormentaría hasta el fin de sus días. Esta es la historia también de cómo una nevera lleva la bomba, o la historia de cómo un pacifista, uno de los pocos académicos alemanes que ya en 1914 condenó el militarismo de su país, acabaría entrando en el imaginario colectivo como padre de la bomba nuclear. Así lo bautizó la revista Time en 1945, cuando colocó en la portada junto a un hongo nuclear con E igual a mc cuadrado. Fue la gran tragedia de su vida, dice Jorgen Nefer, uno de los más recientes biógrafos. Una enorme injusticia. Einstein trabajó hasta el momento de su muerte, pese a que sufría de una dolorosa enfermedad, un aneurisma de aorta abdominal, que le provocaba graves ataques que duraban 2 o 3 días cada 3 o 4 meses. En 1948, 7 años antes de su muerte, le operaron para impedir que el aneurisma que tenía, del tamaño de un pomelo, se rompiera. El día de su deceso, Einstein estaba trabajando en un discurso que tenía que dar en la televisión israelí y se llevó el borrador al hospital para seguir escribiéndolo allí. Solo unas horas antes de su muerte, los médicos le propusieron probar una cirugía experimental como último recurso para extender su vida. Pero el físico se negó. Ya he hecho de mi parte. Es hora de irse y lo haré con elegancia. Fue la última decisión que tomó Einstein. Einstein se fue muy orgulloso de sus contribuciones y hasta el final tuvo claro uno de sus principios fundamentales, que consta en una de sus más famosas citas. No intentes convertirte en un hombre de éxito, mejor conviértete en un hombre valioso. Bueno, espero que les haya gustado esta breve descripción bibliográfica de la vida de Einstein.
nada, darle gracias a ustedes por escuchar, sí, por quedar hasta el final del video. Si les gustó, denle like, compártanlo con sus amigos y nos estaremos viendo para una próxima edición. Muchas gracias.